pero ya está resuelto. Bienvenidos también a los teleoyentes que van a ingresar de a poquito a compartir esta actividad. Tenemos a nuestros invitados aquí presentes, Rafael Cries, María Angélica Llanes y Sebastián Paredes. Bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación. Y queremos también agradecer a Periódico Resumen, quien gentilmente nos ha colaborado con toda la parte técnica y tecnológica, que ahí estamos un poquito al debe nosotras, así que agradecimientos miles para ellos también, y ya que ellos van a permitir que esto se transmita en directo y posteriormente también sea retransmitido. Bien, mi nombre es Noret Ibarra y junto a mi colega Ricardo Gutiérrez nos corresponde dirigir y acompañar este primer conversatorio sobre derechos humanos en el trabajo, una temática que está inserta como parte de nuestra iniciativa y que hemos denominado Escuela Popular por el Buen Vivir. En esta actividad se va a escudriñar el pasado y el presente de los movimientos sociales, con el fin de rescatar aprendizajes en la memoria que ha quedado de la historia del movimiento obrero. Pues bien, entonces a mí me toca contarles quiénes somos los que convocamos en realidad. Bueno, primero contarles que somos un grupo que nos denominamos no por casualidad, idealistas y porfiados. A veces más porfiados, a veces más idealistas. Somos un grupo de trabajo informal y sin estructura y mantenemos permanentemente una estrecha relación con el mundo del trabajo, incluso mucho antes de la revuelta social del año pasado. Durante este periodo nos hemos propuesto contribuir en el proceso constituyente, generando espacios de conversación en aspectos que creemos podrían ser esenciales considerar en la nueva Constitución. Esto desde la mirada de la sociedad civil. Pretendemos hacer un aporte en este proceso constituyente que comenzó a desarrollarse con las movilizaciones sociales que creemos deben tener continuidad en el tiempo para lograr así transformaciones e incidir en los cambios que Chile tanto necesita y añora. Transformaciones que, según nuestro parecer, deben gestarse en su origen desde las comunidades, los territorios y la sociedad civil en general. Para conseguir estos objetivos estamos desarrollando dos iniciativas concretas. La primera es la elaboración de forma colectiva de un decálogo del trabajo para la nueva Constitución, que considere las condiciones básicas, imperdibles e intransables para que efectivamente mejore la vida de los trabajadores en Chile. Esta actividad se encuentra aún en proceso. Paralelamente estamos desarrollando una iniciativa, que es la que hoy día nos convoca, denominada Escuela Popular por el Buen Vivir, que consiste en un ciclo de 5 conversatorios sobre los derechos humanos en el trabajo. Estas 5 sesiones abarcarán distintos ámbitos vinculados a los temas del trabajo, que a nuestro parecer constituyen un foco esencial al momento de elaborar los fundamentos de la nueva Constitución. Como ustedes se pueden percatar, existen muchas ganas y de verdad queremos participar de estas transformaciones constitucionales a través de estos conversatorios que nos pueden dar bonitas pistas, esenciales pistas para avanzar. Correcto. Muchas gracias, Ricardo. Bien, ahora vamos a presentar entonces a los panelistas, a nuestros invitados. María Angélica Llanes, historiadora, doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una licenciada también, en Filosofía con mención en Historia de la Universidad de Chile, con una gran trayectoria en la formación de nuevas generaciones de estudiantes de Historia en pregrado. Bienvenida, María Angélica, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Rafael Cries, economista, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Kassel, en Alemania, oriundo de Concepción, profesor de Macroeconomía y Filosofía Política Contemporánea. Bienvenido, Rafael. Gracias. Y acá tenemos a Sebastián también, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, cantautor e historiador local de Curanilahue, joven que ha estado indagando en lo que se refiere a las importantes movilizaciones y huelgas del siglo pasado en la zona del carbón. Bienvenido, Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Un honor estar aquí compartiendo con tremendos expositores y expositoras. Me agradeció. Bueno, a mí me toca la ingrata contarles
la ingrata misión de contarles cómo vamos a trabajar. Digo ingrata porque son tiempos tan acotados para tan hermoso tema a desarrollar. Con preguntas que van a ser muy importantes. Así que sabemos que es un tremendo esfuerzo el que le estamos pidiendo. Mucha paciencia y siéntanse muy libres dentro de ese tiempo. Entonces, en un primer espacio, cada participante responderá a la primera consulta y tendrá un tiempo máximo de 7 minutos. Vamos a intentar ahí adecuarnos a esos tiempos. Y luego estará la oportunidad de profundizar o contraargumentar a algún planteamiento realizado por sus pares. Para ese espacio tendríamos 3 minutos. Terminada esta primera consulta, trabajaremos una segunda pregunta que está ya antes conocida por ustedes y tendremos la misma metodología de tiempos. 7 minutos para responder por cada panelista y 3 minutos para contraargumentar o profundizar. El orden de la exposición será determinada y mencionada por mi compañera Noreta. Bien, efectivamente me toca a mí hacer las preguntas y Ricardo entre una pregunta y la otra va a hacer una cita. Que, sí. Es así, antes de la primera consulta me atreví a pedirle a Noret que me dejara leer un párrafo chiquitito del Padre Hurtado que podría encaminar quizás parte de lo que vamos a desarrollar. Él dice, en sus reflexiones, cada cual tiene una obligación social bien definida, según sus condiciones personales, su cultura, su riqueza, su talento. Pero para que se resuelva actuar conforme a su misión, es necesario que despierte previamente su sentido social. Esa frase final del sentido social, cómo despertarla, un poco nos da pista de para dónde va la pregunta que va a establecer ahora Noret. Bien, gracias Ricardo. Voy entonces al grano con la primera pregunta. Y dice, ¿qué aspectos o características del movimiento obrero de inicios del siglo XX le parece que deberían ser cualidades de las organizaciones sindicales actuales? Para ello, voy a dar el orden, en este caso que comience María Angélica, 7 minutos aproximadamente. Yo voy a tratar, para no ser tan irruptiva, de decir cuándo va en los 6 minutos aproximadamente, como para redondear la idea después. Enseguida seguiría don Rafael y finalmente Sebastián. Bueno, ¿comienzo o no? Sí. Bueno, quería felicitarlos por esto de buscar aprender de la historia, ¿no? Ese es la única experiencia que tenemos y por lo tanto solamente desde allí podemos visualizarnos. Respecto del movimiento obrero de principio del siglo XX, como paradigma, digamos, posible para la actualidad, yo creo que lo que tenemos que comprender era lo que estaba en juego en ese momento, ¿no? Y lo que se había roto a partir de una hegemonía capitalista e imperialista que se había entronizado en Chile desde después de la Guerra Civil. Y lo que se ha roto fundamentalmente es la autonomía, tanto, digamos, en el trabajo gremial, ¿no? y sindical, como en podríamos decir, en el trabajo del campesinado. O sea, lo que hace el capitalismo en el siglo XX es, digamos, romper dos procesos. Por una parte, rompe las autonomías gremiales, sindicales, y rompe también, comienza a expulsar del campo a la ciudad. Entonces, lo que allí se rompe es el trabajo, digamos, concebido como como lo concibe Marx, como una transformación de la realidad que tiene dos posibilidades: la autorrealización humana o la alienación. Entonces,
a través de estos dos procesos de ruptura, lo que tenemos es un proceso de alienación de sus trabajos, de sus gremios, de sus oficios y posteriormente también, y en el campo también la ruptura de ese mundo. Entonces, el desafío de los trabajadores a principios del siglo XX es reconstituirse como fuerza, reconstituirse como organizaciones, constituirse propiamente tal en un mundo propio y generan sindicatos, generan mancomunales, generan grandes organizaciones que no solamente están por reivindicar demandas económicas, sino que además están fundamentalmente dispuestos a reconstituir su fuerza, su identidad de clase, en función de una conciencia de clase que ellos están educando. Y en ese sentido, los sindicatos, las organizaciones van a ser escuelas de educación popular, y no solamente escuelas de educación popular y de clase, sino que al mismo tiempo van a ser sociedades de socorros mutuos, en el sentido de que el trabajo siempre se concibe no solamente en el presente, sino que también como un ámbito de protección para el futuro, de enfermedad y vejez, ¿no? Y en ese sentido, entonces, lo que se construye a principios de siglo, y que yo creo que es muy importante tenerlo como un espejo, es esta visión de la organización como la mancomunal o el sindicato, y las sociedades de socorros mutuos también, como las organizaciones que construyen la identidad de clase y en ese sentido se politizan, empiezan a educar en función de cuáles son sus intereses vulnerados, y al mismo tiempo se educan y se autoprotegen. Y esa unidad de funciones es lo que se va a volver a romper después con el Estado del siglo XX también, ¿no? A partir de 1925, pero se va a llegar a un nuevo pacto, ¿no? No sé si tengo tiempo para hablar sobre eso, pero con este panorama, digamos, de esta construcción, reconstrucción del mundo social a partir de sus organizaciones, van a dar una lucha muy fuerte contra el sistema imperante, que era realmente muy expoliador, y por lo tanto el Estado va a hacer un pacto con los trabajadores, y en ese sentido va a sustraer plusvalía de los patrones. Pero este pacto del Estado con los trabajadores va a significar una ruptura de esta unidad, ¿no? de autonomía que tenía el sindicato, en la organización de trabajadores y la protección previsional. Entonces, el Estado, en el fondo, va a dirigir estos procesos, va a generar la caja de seguro obrero obligatorio, va a legislar sobre el trabajo, y va también a imponer la sindicalización obligatoria. Y en ese sentido, entonces, el trabajador va a ser cooptado por el sistema institucional. Y esto, digamos, es algo que da para discutir, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Pero sin duda que la clase trabajadora en principio no aceptó esto, y en definitiva después se incorporó, porque el Estado también se obligó a sí mismo, ¿no? Y obligó a los patrones a, por ejemplo, imponer para la previsión social, se obligó, digamos, a hacer cumplir las leyes laborales, y además el Estado, a través de la salud pública que se generó a partir de ese pacto, se transformó una suerte de médico de toda la clase trabajadora existente en ese momento. Entonces, ese pacto, de alguna manera, construyó una nueva fase del movimiento obrero, pero que mantuvo su fuerza sindical y su capacidad de politizarse, ¿no? Fue muy importante todo el trabajo de politización que realizaron los sindicatos. Y por lo tanto, si bien ellos fueron cooptados institucionalmente, mantuvieron, digamos, siempre
la lucha por un ideario de sociedad alternativa a la capitalista, y por lo tanto mantuvieron su fuerza organizativa y mantuvieron de alguna manera la hegemonía en la presión sobre el Estado y los patrones en vista de las transformaciones que se necesitaban, llegando después hasta los años 60 y 70, donde la clase trabajadora se empodera a través de la sindicalización campesina, que finalmente se reconoce, y a través entonces de que los sindicatos van a ser una fuerza muy importante del gobierno popular. De hecho, el gobierno popular hace un pacto con la CUT para que sea la CUT la que en definitiva propicie toda la participación de los trabajadores en esta vía democrática al poder popular. Ok, María Angélica, muy bien, muchas gracias. Rafael. Bien, yo creo que en nuestra época, sobre todo con el ascenso del neoliberalismo, ha tendido a ser una suerte de fundamento el buscar analizar lo que es el desarrollo de cualquier país o cualquier instancia desprendido del todo. Ha sido un triunfo del pensamiento analítico y una derrota del pensamiento sintético. Nuestros países son en realidad una creación del capitalismo. Y este como proceso es el despliegue de una forma de relacionamiento en el cual la acumulación del capital requiere de mecanismos de control para asegurar las formas de explotación que localmente va implementando. De modo que si advertimos el surgimiento en Europa de grandes luchas sociales, tenemos que primero aceptar de que ya eran heterogéneas, que se nutrían de pensamientos cristianos, liberales, los distintos socialismos utópicos, etc. Y en el caso de nuestro rinconcito, que ha estructurado un Estado con ciertas características para el control de su población, y donde los procesos de acumulación del capital se desarrollan de una cierta manera periférica a este proceso de acumulación general, es indudable de que por un lado hay un desarrollo de esta nueva ideología que desplaza en cierto sentido la religiosidad, el cristianismo, el nacionalismo, la nación, la mentalidad individual, obviamente más acentuada en la élite, y por otra parte se está desarrollando una serie de procesos de orden social en la cual las cualidades de las clases y grupos humanos que se enfrentan son distintos en cierto sentido a los de Europa. Hay una cualidad en términos de la forma de exacción de la plusvalía o del excedente económico, de la explotación de pueblos y segmentos periféricos. Hay una cualidad distinta que impregna también lo que son estas protoclases sociales en los cuales desde luego en nuestro país es visible con la derrota de Balmaceda de que el proyecto de la burguesía más audaz, que es industrializar el país y conseguir espacios de autonomía para su negociación y su supervivencia, han sido derrotados por otra forma de dependencia impuesta con el apoyo del imperio inglés que hegemoniza, pero también con la participación consciente, feroz de los segmentos de nuestra oligarquía que incluso han arrasado con el ejército y la cúpula del ejército para imponer
esta república censitaria y obviamente en la que la Marina y esta oligarquía administra durante el fin del siglo y el inicio del siglo este rincón del capitalismo. En ese proceso, desde luego, nosotros vemos que han surgido localmente partidos, pero esos partidos son, en cierto sentido, estructuras que están conociendo el mismo proceso de contradicción que en Europa. Esta construcción orgánica va a ser cooptada por el sistema, cooptada por Bismarck o cooptada, en nuestro caso, por los gobiernos que finalmente llegan a darle una forma con el cielito lindo de Alessandria. La organización política y sindical de los trabajadores, en cierto sentido, es encapsulada para ser tolerada. Y eso está sucediendo a nivel planetario. Eso está sucediendo en el propio centro, donde estas amenazas de la Primera y Segunda Internacional final han sido diluidas en esto que desembocará en las guerras mundiales. De manera que yo creo que una cosa importante para captar ese juego es el intento de defensa de los segmentos más lúcidos de ese movimiento de trabajadores, en este caso Recabarren, de sostener una perspectiva internacionalista. Pero no esta perspectiva internacionalista que conocemos en los partidos políticos chilenos, sino que estaban nutridas de una concepción y de una maduración de clase. Y ahí hay un problema que no es captado, creo yo, a plenitud por las estructuras que fueron desarrollándose en el siglo XX. Por eso es que ninguna de ellas comprende el fenómeno del poder popular. Por eso es que ninguna de ellas se siente vinculada realmente a los cordones industriales. Porque los cordones industriales no son una creación de los partidos políticos, ni siquiera un descubrimiento de los intelectuales que en esa época escribimos, debatíamos sobre las distintas interpretaciones de esto que había sido el drama trágico del siglo XX, sobre el cual no hay en lo absoluto la menor autocrítica. Los partidos políticos, la izquierda, siguen reiterando procedimientos, actitudes que no tienen absolutamente nada que ver con la magnitud de esa tragedia y que no son capaces de restablecer alguna perspectiva sobre este fenómeno y esta visión de clase, que fue el matiz en el cual algunos pensadores, entre ellos, de luego, centralmente Karl Marx, trataron de construir algún tipo de proyecto para enfrentar este tipo de vida que estaba, de luego, para ellos, despedazando. No solo la mente, los valores, etcétera, sino que estaba conduciendo a la humanidad hacia un precipicio y que sabemos perfectamente que se acerca y se acerca y se acerca. Dicho lo cual, Rafael. Desde luego ese despliegue en nuestro país se dará con las características del proceso de acumulación de capital que se desarrolla en este país. Y se dará con el inmenso aporte de esta serie de partidos intelectuales, de líderes, que intentarán en ese marco recoger alguna forma de reforma, algún mecanismo de negociación en una situación en la que, desde luego, ellos han perdido ese fundamento general. Y con ello, desde luego, conoceremos lo que es el Frente Popular y conoceremos después la historia de la Unidad Popular y su caída y su fracaso. Al mismo tiempo que me digo yo, toda esta historia no es para justificar lo que no hicimos, como algunos a veces intelectuales dicen, no, nada de historia, empecemos en cero, porque generalmente los militantes justifican su historia. Lo que quieren es simplemente armar ese puzzle. Yo digo, nosotros, desde luego, estoy absolutamente de acuerdo con quien me antecede la palabra, necesitamos la historia por otra cosa, porque
a pesar de nuestras derrotas, hay un proceso de maduración que no puede ser resuelto en la conciencia, pero que tiene que tener como elemento, uno de sus elementos centrales, la conciencia de nuestros errores para poder acercarnos a cosas que podamos construir como fuerzas o plataformas en las que esta inserción general en el drama que hay en la humanidad y en las formas de dominio en este rincón del mundo puedan ir siendo resueltas, no en términos simplistas, no pensando que vamos a saltar simplemente en términos de la claridad de cierta idea, sino en términos, evidentemente, de las correlaciones de fuerza y de los procesos que va desarrollándose de Chile hacia el planeta y del planeta hacia nuestro rincón. Muchas gracias, Rafael. Interesantes exposiciones. Sebastián, por favor. Gracias. No, agradecer a ambos expositores, tremendos panoramas que arman de manera general. Yo quiero un poco tomarme de esos contextos generales y bajar esto un poco al ámbito más local, desde sobre todo el trabajo que he venido realizando. Yo soy un historiador igual bastante joven, tengo hace pocos años realizando estudios e investigaciones, como mencionaba Noret, del movimiento obrero de la zona del carbón. Yo soy habitante de Curanilahue, particularmente, pero también he investigado de lo que es el movimiento campesino en la misma zona del carbón y en lo que es la cordillera Nahuelbuta y la provincia de Arauco. Y a partir de estas dos experiencias que he podido conocer a través de la historia oral, la investigación de diversas fuentes, quiero un poco tomarme en particular de un proceso específico que se sitúa en el tiempo a partir de los procesos que nos acaban de enunciar antes de esta cooptación, antes del cielito lindo, ¿no? Hace casi, o sea, un poco más de 100 años, en 1920 en particular, en la Cuenca del Carbón, emergió una de las huelgas más grandes de la historia del movimiento obrero del carbón y una de las huelgas más significativas para el movimiento obrero de Chile en esa época, que fue la huelga grande del carbón de 1920. Y a partir de esta experiencia, quiero tomar en particular para responder la pregunta de cuáles eran los aspectos del movimiento obrero que podemos tomar como elementos para el aprendizaje político hoy. En particular, referirme a un aspecto que sin duda es fundamental y que vemos bastante ausente hoy, sobre todo en lo que es el proceso constituyente, que es la unidad política y la articulación orgánica masiva, unitaria, que alcanzó en ciertos momentos el movimiento obrero y en este caso el movimiento obrero del carbón. Y así también otros elementos que destacar, pero que no voy a profundizar por temas de tiempo, como mencionaba también la profesora María Angélica, el apoyo mutuo, un elemento fundamental para enfrentar hoy en día los desafíos que tenemos y que también se ha mantenido y se sigue reproduciendo en distintos colectivos, en distintas organizaciones, en distintos segmentos del movimiento popular. También la autoeducación popular y también sumarle a eso la cultura y la memoria popular como elementos fundamentales que existían en el movimiento obrero de principio del siglo XX y que hoy es necesario que retomemos y que identifiquemos porque, como decía, eso también está sucediendo hoy en distintas organizaciones, en distintos segmentos del movimiento popular. Pero en la unidad política me quería detener un poquito y hacer alusión un poco a lo que sucedió en esa huelga, porque fue una de las huelgas más grandes, como les decía, de la zona del carbón. Hasta la época, hasta 1920, no había habido ninguna huelga en la que se articularan de manera masiva los diversos asentamientos mineros de la zona del carbón, desde lo que es Curanilahue, la comuna de Curanilahue, que está en la provincia de Arauco, hasta lo que es Coronel, que está en la provincia de Concepción, Coronel, Lota, Curanilahue, todos se fueron a huelga. Y algo fundamental que ocurre, precisamente en enero de 1920, empieza a emerger lo que son los consejos federales de la Foch en ese territorio, que antes no existían. Y aquí quiero hacer un alcance, porque la emergencia de estos consejos federales, que es lo que le permite a posteriori, en los meses de marzo, donde se desarrolla la huelga, una unidad orgánica, que es uno de los aspectos fundamentales para el triunfo que después desarrolla y logran los trabajadores del carbón. Esta emergencia de la Foch no se desarrolla de manera vertical,
no es que vinieran los dirigentes centrales a levantar los consejos federales, sino que nace desde las mismas bases de organizaciones sociales, de años de lucha, de décadas de lucha obrera, de décadas de apoyo mutuo, de solidaridad, de organizaciones culturales, de autoeducación. Y a partir de ello se alcanza una maduración política tal que logran articular una huelga general en la zona del Carbón por casi 70 días, una huelga de las más grandes, largas que se había visto hasta esa época, solo superada después por la huelga del 60, la famosa huelga larga. Y esta huelga lo que consiguen los trabajadores son derechos básicos, sociales, laborales, que no existían hasta la época. ¿Y por qué decía que era importante para el movimiento obrero chileno? Porque en esta huelga no se termina con una matanza. Las huelgas anteriores en la zona del Carbón, así como en el norte, así como en el centro, habían terminado en matanza, en grandes matanzas. Pero esta vez, en 1920, no se termina en matanza, y es la unidad política interna de la Cuenca del Carbón, la solidaridad desplegada para resistir la huelga de toda la comunidad, no solo de los trabajadores, hombres, sino de las mujeres, de los niños, organizar el hambre, organizar el frío, sostener una huelga tan larga, es lo que les permite a estos trabajadores lograr esta victoria. Y también el apoyo generalizado que tuvieron de toda una nación obrera, de todo el movimiento popular a lo largo y ancho de la región chilena, les permitió lograr esta victoria, presionar de tal manera a la empresa y al gobierno para que el gobierno interviniera en favor de una conciliación a través de un arbitraje que terminó favoreciendo a los trabajadores. Obviamente la empresa no quiso cumplir, después se mantuvo una situación de conflicto, después los años venideros vinieron hartas arremetidas empresariales, pero se desarrolla una lucha de clases de manera fuerte en la zona del Carbón. Y todo esto a través y sentado desde los valores de la unidad, de la organización, del respeto, de la solidaridad. Elementos que hoy en día tenemos que saber cómo integrar en las luchas del presente. Y elementos que yo decía que están un poco ausentes, sobre todo lo que es el proceso constituyente. ¿Dónde está la unidad de la izquierda de la lucha, en la lucha constituyente? La unidad del movimiento popular. Son elementos complejos, pero que observando hacia el pasado, tomando experiencias, aprendiendo de ellas, podemos encontrar luces de cómo alcanzarlo. Y en este sentido, reivindicar esta huelga para mí ha sido algo muy importante, destacar igual que un ejercicio que se ha desarrollado de manera colectiva durante el año pasado, un proceso de reflexión con organizaciones del territorio de la Cuenca del Carbón, de rescatar nuestra memoria. Teníamos muchas actividades preparadas y nos cayó justo la pandemia, pero dentro de la virtualidad igual pudimos rescatar esta memoria y creo que es fundamental generar estos ejercicios, sobre todo desde lo local, para reflorecer la conciencia de clase en algunas medidas y en otras, redescubrir estrategias, formas en las cuales se puede combatir todos estos intentos de cooptación. Aquí creo que los expositores que me anteceden dieron en el clavo en enfatizar en ello. Hoy, después, ya durante este proceso constituyente, lo que lleva poco avanzado, ya podemos identificar cómo el Estado, cómo la oligarquía está intentando cooptar este mismo proceso. Y los tiempos que se vienen, los meses, los años de este proceso constituyente, va a ser igual con esa fuerza. La oligarquía no va a permitir que el pueblo instale sus demandas. Tenemos que aprender entonces de las experiencias del pasado, cómo poder enfrentar de manera auténtica para el pueblo este proceso constituyente que tenemos en marcha. Gracias, Sebastián. Gracias. Uy, los felicito porque han andado súper bien con los tiempos, así que eso para nosotros es bastante... Nos asustaron, así que andamos. Bueno, pedimos las excusas del caso, pero la verdad es que a veces cuando los tiempos están acotados no nos queda otra. Ojalá pudiéramos estar largas horas conversando, ¿no? Bien, estamos entonces con las 3 respuestas de los invitados frente a la primera pregunta. Y antes de pasar a la segunda, Ricardo, creo que tú tienes otra cita. Sí, bueno, primero recordarles que tienen la posibilidad de fundamentar, profundizar o contrarrestar si quedó alguna idea ahí en el tintero. Pero quería resumir un poquito lo que hemos escuchado hasta ahora. Hace mucho tiempo, yo diría ya un siglo, se planteaba
el crecimiento de los sindicatos, la forma de cómo fueron creándose y fundamentándose en el tiempo, decía que pasaban por 3 etapas. Primero era la coalición del Estado y del capital para poner fuerza de ley a los sindicatos. Segundo, el Estado toma la actitud pasiva y el capitalista hace concesiones a los sindicatos. Y al final el Estado se decide intervenir en favor de los sindicatos, los reconoce legalmente y reglamenta su existencia. Suena como frases muy cliché, pero son como evoluciones que ha tenido la organización sindical. Incluso algunos pasajes históricos también hablan de que la organización sindical intentó, creó una estrategia diciendo para provocar cambios trascendentales en la clase obrera o en el mundo del trabajo, nosotros vamos a ser parte de la política activa. Y se organizaron propiamente tal, y eso fue hace un siglo atrás. Tampoco resultó de todo como ellos querían. Después se dieron cuenta de la coaptación, se dieron cuenta que en realidad se están aburguesando, como se dice. La clase obrera se tenía que mantener unida, pero en conciencia de clase. O sea, ha habido harta evolución en el tiempo cuando uno lee parte de la historia de los movimientos sindicales o los movimientos obreros. Cosas que se están mencionando hasta ahora por parte de ustedes, el reconocimiento como fuerza, que se mencionó al principio, ¿cierto? Que parece tan básico, pero la verdad que es elemental, reconocerse que de manera unitaria, o sea, donde está lo que se dijo al final, cuando yo me uno en pensamiento o en una intención común y empiezo a reconocerme con otros que tienen las mismas necesidades y aspiraciones, empiezo a descubrir que somos muchos. Y cuando empiezo a descubrir que somos muchos, en realidad puedo transformar esto en una tremenda fuerza de transformación. Pero también tiene que tener cualidades, y eso es lo que estamos tratando de descubrir hoy en día, como el respeto, como la solidaridad, como la entrega, despojarme del yo. Y hay una frase que se usó harto en la época de los movimientos sociales, que es el sujeto social colectivo. Yo también recuerdo frases que me quedaron calcadas, como la dignificación humana, que a veces atropellamos esa frase, nos olvidamos del principio elemental, que es el ser humano como tal, estoy hablando del mundo del trabajo. Entonces vamos muy en línea con lo que se está consultando. Pasamos entonces, hay una frase que quiero leerles para pasar a la segunda consulta. Dice, las derrotas y matanzas de trabajadores, en especial durante los primeros años del siglo XX, obligan al Estado a generar el Código del Trabajo, pero de a poco este Estado ha regulado en favor de las empresas, otorgando gran peso a la propiedad privada en la actual Constitución. Un elemento, solo un elemento, ¿cierto?, de lo que está provocando esta revolución social que hoy en día estamos viendo en Chile, que esperamos que no pare y que esperamos que se concrete en una transformación real y final. Nore. Bien. Entonces vamos a continuar con la segunda pregunta, la segunda ronda. En esta oportunidad vamos a darle la primera opción a Sebastián, luego a Rafael y termina María Angélica. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué estrategias o al menos qué líneas de transformación se pueden iniciar a propósito de este proceso constituyente, considerando la presencia y participación de los y las trabajadores y trabajadoras? Sebastián. Perfecto. Bueno, antes de entrar de lleno en la respuesta, tengo que mencionar, no puedo dejar de mencionar que lo que voy a decir ahora, más que reflexiones netamente personales, también son fruto de reflexiones colectivas que hemos venido realizando en el territorio de allá de la provincia de Arauco, en particular con un espacio que es la coordinadora Nahuelbuta Constituyente, que ahora crecimos, somos la coordinadora Nahuelbuta Bio Bio Constituyente, un espacio de articulación de organizaciones sociales, sindicales, colectivos, distintas organizaciones territoriales, que buscamos incidir en este proceso constituyente. Entonces esta es la pregunta fundamental que nos hemos venido realizando durante estos meses y que ahora tenemos que realizar de manera más amplia, cada vez una pregunta que se multiplique en todos los sindicatos, las organizaciones, las poblaciones, en los campos. ¿Cuál es el programa del pueblo para el proceso constituyente? ¿Cuáles son las demandas que tenemos que instalar? Y en este sentido vuelvo a situarme desde lo local y quiero plantear demandas
que nacen desde nuestras necesidades como territorio, como zona de sacrificio, por decirlo derechamente, una zona de sacrificio del extractivismo forestal que hasta el día de hoy nos ha mantenido como una de las provincias más pobres de Chile, Curanilahue, una de las comunas más pobres de Chile, una de las comunas que está más devastada ambientalmente, más desprotegida en términos de empleo también, hay una pobreza, un hacinamiento, problemas de vivienda, son múltiples los problemas socioambientales, laborales que ha desembocado todo el despojo extractivista que se inicia desde la dictadura. Y en este sentido, creo que las demandas generales deben apuntar a transformar el modelo neoliberal extractivista y en particular desde nuestra territorialidad, el modelo forestal. Y en este sentido, uno de los puntos fundamentales, una idea general que quiero desarrollar en estos minutos, es pensar una nueva reforma agraria hacia la gobernanza local. Dos elementos que hemos venido discutiendo que creemos que son fundamentales poner en la palestra del proceso constituyente y lograr que se cumplan. Y en este sentido, ¿por qué una nueva reforma agraria? Incluso más allá de las justificaciones netamente laborales, de devastación socioambiental y en temas de la dignidad misma. Antes incluso que todo eso, que es fundamental, me quiero abogar al título de esta actividad que relacionaba con los derechos humanos. Acá necesitamos una reparación, y esto lo digo con mayúscula, una reparación por todos los crímenes que se han invisibilizado, crímenes de la dictadura, crímenes de lesa humanidad, que ni siquiera están reconocidos por la Constitución. Y con esto me refiero con el desplazamiento forzado, todas las consecuencias y los impactos de la contrarreforma agraria, y en particular de la contrarreforma agraria forestal. Cuando se instala el modelo forestal en Curanilahue, en la provincia de Arauco, se despojan a las comunidades campesinas y a las comunidades mapuche que venían luchando por la tierra desde los años 50, allá en nuestro territorio, para instalar la devastación. Hoy en día Curanilahue, que tiene 99.969 hectáreas de superficie comunal, Curanilahue cuenta con un 80% de su propiedad de suelo en manos de las empresas forestales. De la provincia de Arauco es la comuna que tiene mayor cantidad de plantaciones de pino y eucalipto. Alrededor del 64% de toda la superficie de suelo está plantada, está dedicada a la producción forestal. Y en este sentido, esta concentración de suelo para la industria forestal ha generado un impacto tanto en la vivienda, problemas de hacinamiento, no hay espacio para construir casas, y también el medio ambiente. Aquí se cometió un ecocidio, porque además de despojar a la gente de su tierra, a los campesinos y a los mapuches, se destruyeron miles de hectáreas de bosque nativo, se quemaron, se le prendieron fuego, lo que se llama técnicamente como sustitución de bosque nativo por plantaciones. Eran enormes quemas de montes vírgenes, como se le llama allá, el monte que da la vida, que genera el agua. Allá en la provincia de Arauco, el agua no viene de los glaciares, como en el Valle Central. El agua nace del bosque, de los humedales de la cordillera Nahuelbuta, de los humedales del monte, lo que se llaman las turberas. Y todos esos ecosistemas han sido depredados. La amenaza de la escasez hídrica está encima. Hay escasez hídrica hasta la región de la Araucanía y más al sur incluso. Todo esto producido por esta sustitución, como se le llama. Y a lo que yo le denomino ecocidio, derechamente, porque se destruyó todo un ecosistema. Y junto con eso se despojó a cientos de comunidades humanas de su autonomía productiva y de su soberanía alimentaria. Se les quitó la tierra para trabajar, para tener un trabajo digno, un trabajo autónomo. Y se les quitó la tierra para alimentarse. Ese trabajo digno que les brindaba la alimentación necesaria para sobrevivir, para vivir bien, para el buen vivir, que en cierta medida se lograba. Y se logró cada vez más cerca con los logros de la reforma agraria y de la revuelta campesina y recuperación mapuche, como procesos paralelos que en cierta medida dialogaron. Todo eso se pierde con el modelo forestal y todo eso es lo que tenemos que recuperar con una nueva reforma agraria, a través de la justicia, reparación y restitución de tierra para quienes fueron desplazados forzados. Y esto lo digo de manera personal, porque a mi bisabuelo le quitaron la tierra, le negaron la posibilidad de morir en la tierra por la que él luchó en el Fundo Herrera. Y murió con la pena, así como muchos otros
y muchas otras. Murió con la pena de no tener una tierra, de tener que venderle la fuerza de trabajo a la forestal, un trabajo precario, explotador, con pésimas condiciones allá en los años 80. Y eso hoy en día se está disputando, no solo en las organizaciones, en las discusiones, en lo político, se está disputando en lo concreto, en la recuperación territorial. Hoy en día hay más de 20 tomas de terreno en la comuna de Curanilahue. La provincia de Arauco hay un montón de tomas de terreno, y esto me refiero para vivienda, tomas a los bordes de la ciudad, porque no hay espacio para vivienda. Y junto con ello también hay recuperaciones en los campos. En Curanilahue está la primera recuperación campesina no mapuche en la cordillera Nahuelbuta, en el Fondo Mundo Nuevo. Gente que fue desplazada, donde hay gente adulta mayor que está sacando los pinos para volver a recuperar la tierra para trabajar, recuperar la soberanía alimentaria. Y más al sur, ya es más que conocido todas las recuperaciones mapuche, que vienen generando un proceso enorme de recuperar la vida tradicional mapuche y recuperar la tierra para vivir, trabajar y cuidarla. Junto con eso, ya más en lo institucional, es necesario un nuevo ordenamiento territorial. En Chile no existe ordenamiento territorial. La regulación sobre qué se instala, qué industria, dónde hay vivienda, dónde hay campo, eso llega hasta el límite urbano. En los campos no hay ordenamiento territorial. No hay nada que regule, más que una precaria legislación ambiental, no hay nada que regule la instalación de industrias destructivas. Y en este sentido, todos estos elementos deben avanzar hacia la restauración ecológica, la recuperación de la soberanía alimentaria y la recuperación de un trabajo digno a partir de esta nueva reforma agraria, y que cada vez vaya avanzando hacia la gobernanza local, que permita una autonomía y una autodeterminación de las organizaciones, de las comunidades que habitan los territorios. No tienen que ser las empresas ni los políticos desde Santiago los que digan qué es lo que se va a realizar en un territorio, sino que deben ser sus comunidades quienes decidan cómo van a avanzar hacia recuperar la vida y construir un buen vivir. Creo que eso es un poco lo que hemos venido conversando allá en nuestro territorio, y más que conversando, como les digo, son experiencias que están en lo concreto, creando este buen vivir día a día a través de la memoria, a través de la comunidad que se está regenerando y que cada vez avanza hacia la recuperación de nuestro territorio. Muchas gracias, Sebastián. Interesante tu planteamiento desde una zona que de alguna u otra manera también no la está pasando bien. Dejo ahora la palabra a Rafael. Adelante, Rafael. ¿Podría uno estar en desacuerdo con alguna de esas propuestas que nos formula Javier? Por supuesto. Puede contraargumentar. ¿Por qué no? Contraargumentar, profundizar. ¿Por qué no se materializan ellas? Porque obviamente hay intereses de grupo, hay un Estado con ciertas densidades institucionales favorable a ciertas soluciones y no a otras, porque hay una historia que se desarrolla y está en nuestras cabezas, además de la estructura en el gallinero en el que estamos ubicados. Normalmente, este pensamiento, decía yo en mi intervención anterior, que tiende a ser analítico, segmenta todo lo que sea táctico de lo que sea estratégico, o viceversa. De manera de que tendemos a calificar desde el inicio cualquier tipo de participación, presión o realidad en términos de los movimientos como bueno o como malo, como si la historia estuviera preescrita, como si su destino ya se supiera desde el inicio. Y si algo nos debería decir la historia de Chile, es que efectivamente hay, dentro del marco general de su desarrollo social, económico y político, hubo momentos en la historia, como el de Balmaceda o como el de Allende, que pudieron haber dado giros que no lograron ser resueltos por los instrumentos, ni las formas, ni condiciones de conciencia de la gente que vivía en ese periodo. Y entonces que tenemos que, al mismo tiempo que recoger y buscar los elementos programáticos que pueden darle sentido a la táctica, advertir de que tenemos problemas de concepciones estratégicas que no tenemos siquiera posibilidad de resolver en una primera instancia.
que los partidos pueden resolver. Los partidos. ¿Cuántos militantes tienen los partidos? ¿Cuál es el más numeroso de ellos? ¿El Partido Comunista? ¿La Democracia Cristiana? ¿500 personas? ¿1000 personas? En relación a los 17 a 20 millones que es este país. Tenemos un problema ahí. Porque en un momento determinado de la historia de Chile, voy a irme al proceso de unidad popular, los partidos comunistas o socialistas, cada uno de ellos tenía por lo menos 500.000 militantes, medio millón de militantes tenía cada uno de ellos. Y probablemente tenían una vida interna ideológica y de participación y de inserción en la base mucho mayor que la que tenemos ahora. Pero eso tampoco se produjo por la inteligencia de 4 o 5 líderes. Se produjo porque en una situación de la posguerra, determinadas modalidades de la acumulación de capital reestructuraron grupos, clases sociales, fuerzas, que permitieron el triunfo o la tolerancia de ciertos líderes sindicales para que emerja un Clotario Blest, para que después de graves y profundas conflictos en la izquierda política prevalezca el liderazgo de Salvador Allende, se establezca un programa relativamente vago, pero también flexible, que podía haber avanzado en múltiples direcciones en ese juego. Y que, desde luego, es manejado hasta un cierto punto por lo que fue la coalición de la Unidad Popular. Yo no creo que la historia de la Unidad Popular estaba preescrita, sino que creo que hay posibilidades en cada momento de la historia. Cuando se me dice a mí que hay que obtener la unidad, me digo, lo posible, si llegan los marcianos, oye, yo voy a estar llamando al señor Katz a establecer alguna forma de unidad. Pero cuando yo veo una situación como la que está en desarrollo hoy día en Chile, y veo que el 80% de la gente vota, o que se reúnen, según lo dice, ¿cómo se llama? Redoblez, este candidato a presidente de la derecha, 4 millones de personas en las calles de Chile. Quiere decir de que hay un problema profundo de la reproducción del sistema. Y sin embargo, los grupos que hegemonizan el sistema, que disponen de estos mecanismos institucionales, tienen evidentemente tareas a resolver. Cuando se produjo el 68 en Francia, el propio señor de Gaulle estuvo dispuesto a darle hasta la mitad de las empresas a los trabajadores. Y estoy absolutamente convencido que en Chile, si la situación se pusiera grave, el señor Piñera estaría dispuesto a entregar la mitad de su empresa para que no le quiten la otra mitad. De manera que este es un desarrollo de fuerzas, de procesos, en las cuales, desde luego, todas estas banderas y estas situaciones tienen que ser utilizadas en este proceso de unidad, que al mismo tiempo, si uno vea los que son los intereses que ordenan este mundo del orden y de la acumulación del capital, tiene exactamente la tarea contraria: dividir a la gente de la Plaza Dignidad de la gente que está en la Plaza Ñuñoa. Inventar un mecanismo electoral que neutralice, como pareciera que estamos avanzando, a un importante y quizás mayoritario segmento de la población chilena para que ni siquiera vote. Pero al mismo tiempo el proceso social y económico se tiene que seguir desplegando. Y tenemos que empezar a ver entonces las cosas no como simplemente como deberían ser en términos morales, o en términos de lo que ha sido la sucesiva expresión de la explotación y la violencia de los grupos que dominan en su intento de insertarse y de acumular patrimonio, etcétera, etcétera, sino también en términos de cómo favorecemos efectivamente, en términos realistas, esta unidad, pues. Unidad que no es favorecida cuando hace ya meses había unos candidatos a presidente segmentando los pocos que participan en los partidos. Unidad que es, de alguna manera, segmentada cuando no conseguimos, no por mala intención, por confusión, porque no ponemos las cosas arriba de la mesa,
objetivos en los cuales podamos abrir paso a las nuevas fuerzas que se expresan en términos sociales. Y yo digo entonces, esta visión tan ordenada del mundo, en que dice, bueno, aquí está la población, hay unas fuerzas sociales que se densifican y los partidos resuelven. Podríamos pensar exactamente al revés. Y yo estoy de acuerdo en ese tipo de búsqueda, de que en realidad, si no conseguimos una fuerza a nivel de la base, si no establecemos pequeños sentido y articulación de esas banderas, difícilmente vamos a mantener unida esa fuerza social, porque esa fuerza social está compuesta de subgrupos de intereses materiales, ideológicos, ilusiones religiosas, etcétera, distintas. Y entonces, claro, vamos a tener una serie sucesiva de derrotas, semiderrotas, etcétera, pero digo, dentro de un juego en que las condiciones del terreno no las pone solo la estrategia y la táctica, no la pone simplemente la Asamblea Constituyente o lo que sea, lo pone la crisis mundial en la que está embarcado el planeta, que aquí casi no se menciona, y que después de esta ola del COVID viene con una crisis económica, viene con una crisis de hegemonía incluso entre China y Estados Unidos, porque nuestro, entre comillas, bien pasar, y bien mal que lo pasamos, pero bien pasar comparado con otros, está basado en que China de luego no está comprando, nos sigue comprando cobre. Y además de eso, cuando sabemos que las magnitudes dinerarias son 10 veces el volumen del planeta, y que, como lo dice la Greta Thunberg, estamos jugando sobre una deuda que en cualquier momento se va a descomponer por otro lado. Viendo ese panorama, desde luego que tenemos que utilizar formas de articulación programática que vinculen estos distintos segmentos, le otorgue fuerza a cada uno de ellos y autonomía, prepare o establezca terrenos en los cuales estas formas de participación puedan efectivamente no ser simplemente el triunfo de una nueva élite de política o lo que sea, porque lo que ha conocido no solo este país, lo que ha conocido el planeta ha sido dramático. Con lo cual, cuando a mí se me dice, ¿dónde se hará evidente esto? Se hará evidente al inicio de la discusión. Al inicio. Cuando la derecha diga, yo no acepto que me toque la propiedad privada. Ah, ¿de qué están hablando ustedes? Es una condición básica. ¿Van a poner ustedes el bien común por arriba de la propiedad privada? Yo digo, es una tontería ideológica. No, pues claro, pero para ellos no. Ahí se está reflejando un tema. Y ni siquiera es una exigencia del capital. El capital no está sino condicionado, fundamentado, o se construye sobre la base de la propiedad privada, que en el fondo es que el resto del mundo no tenemos propiedad privada, nos han robado el planeta. Por más que tengamos una casita donde dormir o un trabajito. De manera que ese es un principio, por eso que fue metido en la Asamblea de los Franceses, por eso que está en la Constitución de Estados Unidos, y por eso que, obvio, en cualquier discusión ellos dicen, hay cosas que no se pueden discutir. Y yo me digo, sí, yo no voy a ponerme a luchar en esta correlación de fuerza y en esta situación por el problema de la propiedad privada. No. Yo simplemente pido de que esté ahí el bien común. Estoy de acuerdo con Padre Hurtado. Esta cosa, simplemente tenemos que establecer una suerte de plataforma en la cual podamos, en vez de simplemente apelar al ejército, como lo hacen ellos cuando la situación se pone grave, que sigan apelando al Tribunal Constitucional o a los 4 o 6 diputados que pueden comprar. Y en esa dinámica es donde yo creo que se puede buscar unidad. Y donde, obviamente, para poder establecer esa unidad, hay que reivindicar al pueblo mapuche, hay que establecer los espacios en que la mujer se está reconociendo como fuerza autónoma. Tenemos que ser capaces de abrirle un espacio a la capa media, a la pequeña burguesía, y centralmente reconocer que en este juego, nos guste o no nos guste, este mundo disperso del trabajo, este proceso confuso de la acumulación del capital, donde aparentemente el cobre es una cosa lejana,
yo soy economista o una de las cosas, y entonces te dicen, no, pero si es el 10% del producto. Este país, igual que Venezuela vive del petróleo, vive del cobre. Los chinos dejan de comprar y nuestra situación es peor que la de Maduro. No tenemos con qué intercambiar nuestro producto con lo que está en otros pedazos del mundo. El proceso de acumulación general requiere la intervención del ejército, requiere un reordenamiento de fuerzas sociales, porque el ejército no es el problema fundamental, es simplemente el perro del hortelano. El problema fundamental siguen siendo las clases sociales, el proceso de la acumulación del capital. Por eso que cuando yo pongo énfasis en eso, no es para que nos vamos hacia la filosofía, no, es simplemente para que en nuestras articulaciones tratemos de ser lo más amplio posible, pero al mismo tiempo comprendiendo que este es un problema de intereses reales, no de ideología de la militancia, sino que tiene que ver con la manera como estos 20 millones de personas, conscientes, inconscientes y relacionados con los otros 8.000 millones de personas que cumple el planeta, logra sobrevivir en un sistema que se está agotando y que visiblemente está temblequeando por todos lados. Y entonces creo que, desde luego, nos interesa el debate epistemológico sobre el bien común, y hay que apoyarse en la iglesia, en las tradiciones taoístas o en cualquier cosa, porque obviamente está en la base elemental de la supervivencia humana. Y al mismo tiempo comprender que detrás del juego de la propiedad privada, de la defensa que hacen ellos, está un elemento clave de la oligarquía y del capitalismo. Y entonces, bueno, vamos a aprender a jugar en ese juego. Tenemos que hacerlo, desde luego, siendo lo más amplio posible en términos de los nuevos grupos que desean participar y que desean a su vez que de alguna manera se han recogido sus distintas necesidades. Bueno, con eso creo que he dado una visión general de mi enfoque. Sí, bastante profundo, Rafael, muchas gracias. Voy a dar aquí un pequeño paso por algunos comentarios. María Luisa Muñoz, muchos saludos para Rafael Cries desde Ecuador. Fabiola Rodríguez, excelente. Juan Ayanos, felicitaciones, un abrazo. Eso, y vamos a seguir ahora entonces con María Angélica. Bueno, desde la revuelta social, digamos, se instauró, digamos, una forma de lucha que fue y que sigue siendo, digamos, el fundamento de la posibilidad de realizar cambios hoy día. Esa forma de lucha, que es la de la clase popular, tanto en su rostro de clase media como de clase obrera y del pueblo, esa forma de lucha y esa demanda y ese grito tiene que seguir estando presente a pesar de que estemos en un proceso de textualización del orden social. Es decir, una sociedad propiamente tal, en la modernidad, se da en el texto la escritura de la distribución del poder, ¿ya? Y esa es una forma con la cual la modernidad encontró una vía para sustraer el poder del rey a un texto, ¿no? Que en definitiva otorga en una determinada distribución del poder entre las clases. Entonces, el tema es muy delicado al cual estamos, porque aparentemente un texto no es la realidad, ¿ya? Pero al mismo tiempo, un texto crea realidad. Esa es la contradicción, ¿no? Y la dialéctica entre la realidad y el texto. Y por eso mismo que estamos preocupados, abocados y angustiados un poco por esta nueva textualidad que vamos a dar
a los términos en los cuales se podría mitigar un poco el dominio, ¿no?, de una clase sobre el resto del pueblo. Entonces, sin duda que este texto, que tiene el poder de no sustituir la realidad, pero sí de crear realidad, lo importante es que este texto entonces no sea la panacea respecto de la lucha social. La historia se ha jugado en las luchas de la calle, en las luchas públicas, ¿no?, que se dan en el espacio público, y la historia tiene que seguir dándose allí. Es decir, a medida que se vaya escribiendo el texto, el pueblo no solo tiene que estar reunido en sus asambleas, sino que tiene que estar en la calle, es decir, tiene que estar rodeando, ¿no? A mí me tocó participar en el plebiscito del sí y el no, y cuando estábamos en los recuentos, ¿no?, de votos en la zona de Peñalolén, todo Peñalolén bajó de los cerros en la noche y hubo apagón, ¿no?, y andaban con antorchas y rodearon la sede donde estábamos haciendo los cuentos de votos, a tal punto que hasta la jueza quiso irse para su casa y los carabineros tuvimos que encerrarlos en una sala porque les dio miedo. Pero era la presión del pueblo la que estaba ahí y diciendo, adelante compañeros, qué sé yo, y es esa presencia viva es la que tiene que estar en todo el proceso de la textualización de la nueva Constitución. En esta nueva Constitución, yo creo que un piso mínimo que tenemos que tener es lo que se nos sustrajo, ¿no?, que no es una Constitución, digamos, tan izquierdista, pero el piso mínimo que se sustrajo es la consideración de la propiedad en una relación con la totalidad. Y la Constitución del 25 lo tuvimos, por eso se pudieron hacer todas las reformas que se hicieron, la reforma agraria, entre ellos, porque si bien se reconoce la propiedad privada, sin embargo se supedita al un todo que es la nación, el bien común. En la Constitución del 80 lo que tenemos es que hay un solo sujeto, que es el gran capital, el gran empresario, la empresa privada y, digamos, el Estado supeditado y la nación, digamos, totalmente difuminada. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el sujeto de esa Constitución. El sujeto de esa Constitución tiene que ser, digamos, el ciudadano, tiene que ser el pueblo, tiene que ser, y volver a nombrarlo, ¿no?, tiene que ser el bien común, tiene que ser la relativización de lo privado a ese todo nacional o nación o pueblo. A mí me gusta más la palabra pueblo porque es más encarnado. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que nosotros vamos a través de esa Constitución a eliminar la lucha de clase o a eliminar la realidad que se juega, digamos, en esos términos. Pero sin embargo, podemos de alguna manera crear una realidad y poder textualizar un sujeto que sea el nombrado principal, que sea el pueblo y el bien común, como la carta fundamental que textualice la nueva etapa. En ese sentido estoy muy de acuerdo con todas las demandas que surgen desde la base y en ese sentido, teniendo la certeza de que la cooptación institucional, que significa la elaboración de una constitución, no va a eliminar, digamos, las contradicciones profundas que hay en la sociedad. Sin embargo, tenemos que cambiar el texto, ¿no?, porque el texto tiene un poder también, ejerce un poder, y en ese sentido no podemos ser ingenuos, ¿no? El texto ejerce un poder y tenemos que hacer que ese poder sea ejercido en favor del pueblo, ¿no?, y no de los grandes empresarios. Para eso, obviamente, que ese texto
tiene que partir, ¿no?, en el campo, tiene que cambiar, digamos, en sus principios el modelo de desarrollo, aunque no pueda cambiarlo en la realidad plenamente el día de mañana, inmediatamente, pero tiene que cambiarlo en sus principios, tiene que plantear que el principio, ¿no?, del modelo económico no puede ser un extractivismo radical, ¿no?, sino que tiene que haber como justamente un modelo de desarrollo o un modelo productivo que fundamentalmente resguarde, ¿no?, la naturaleza, digamos, los recursos de la naturaleza o la naturaleza propiamente tal, y que integre al ser humano a ese proceso de desarrollo y de la naturaleza y de productivo, ¿no? Entonces, el capitalismo lo que hace es expulsar, es erradicar, es romper toda la socialización y toda la incorporación y el mundo en el que el ser humano se autorrealiza en el trabajo socialmente. El capital lo que necesita es individualizar, es expulsar para individualizar, es expulsar para proletarizar como individuo. Y por eso que no le interesa la organización y la sindicalización fortalecida. Entonces lo que tenemos que plantear en ese texto es que justamente el sujeto, digamos, es el ciudadano que está integrado a los medios de producción, que está integrado a la tierra, que está integrado a los distintos medios de producción, de tal manera de que se genere allí un mundo social donde allí se pueda producir la autorrealización en el trabajo y no la alienación, ¿no?, en términos marcianos. Entonces, tenemos que instalar en ese texto los principios organizativos y los principios éticos sociales que nos conduzcan a la posibilidad de dar una lucha en la calle, en la historia real, en pos de un cambio de régimen productivo, ¿no? Sin duda que estamos incorporados en una lucha mundial en que el capital tiene todas las de ganar y en el imperio chino, norteamericano y transnacional nos estará devorando, pero justamente nos va a querer devorar. Pero por eso mismo, en el texto, tenemos que levantar también los sujetos que son el Estado, el pueblo, la nación, la protección, los recursos naturales como recursos estratégicos. Es decir, ahí tenemos que establecer un texto bíblico respecto de cuáles son los intereses del pueblo, ¿no?, y los intereses de la nación, en tanto que incluidas en sus territorios. El concepto de territorio tiene que estar allí no solamente como una cuestión geográfica o estratégica, sino que tiene que estar allí como una definición del ser ciudadano, una definición del habitar, ¿no?, nacional. El territorio, los cuerpos de agua son parte de nuestro territorio. Es allí donde se genera la vida y desde allí donde se tiene que establecer como principio la posibilidad de construir una nación y una sociedad desde los territorios, desde el cuerpo que nos habita, ¿no?, y que habitamos. La Constitución son los lugares, es el texto de los principios, y no debemos rehuirlos y debemos luchar por establecer principios que conduzcan a la autorrealización humana, a la construcción de una sociedad que pueda sostener la vida, ¿ya?, y que pueda sostener la vida en sus territorios. La vida no se sostiene con un principio abstracto, sino que se sostiene en sus territorios, en la tierra que habitamos o la tierra que andamos, como dice el pueblo mapuche. En ese sentido también tenemos territorializar el texto, y en ese sentido tenemos que instaurar
la democracia territorial, ¿no? Como se ha dicho también, como lo ha dicho también Sebastián. Y yo creo que en ese sentido, las luchas que se dieron en el siglo XIX y también que estuvo en la Constitución del 25, que son las asambleas provinciales o las asambleas regionales, que tendrían que ser ahora, tendrían que ser una forma de descentralizar verdaderamente el país y de anidar el poder en los territorios. Las asambleas regionales tienen que levantar los proyectos regionales y dilucidar cómo se va a gastar ese proyecto y gastar los proyectos, las platas regionales. En Valdivia este año se ha gastado el 40% del presupuesto regional. Eso es un escándalo y es un pecado ético imposible. Entonces, en ese sentido, tenemos que construir un texto, ¿ya?, que cambie el sujeto hacia el pueblo, hacia los territorios, hacia el Estado y la nación, y que desde allí entonces genere un modelo de desarrollo, un modelo también de participación y de democracia que nos permita generar luchas sociales en la historia que puedan entonces contar con un texto de principios que avalen esas luchas y que lleguen, digamos, a construir una sociedad nueva, ojalá. Muchas gracias, María Angélica. Realmente felicitaciones, unas grandes exposiciones de los tres. En honor al tiempo, voy a hacer una lectura rápida de 2 comentarios. Dice Teresa García: hoy los movimientos de trabajadores, al igual que a inicios del siglo XX, está vinculado con otras necesidades como la vivienda, la educación, y ahí hay un encuentro entre los trabajadores y otros colectivos, como los estudiantes. Ahí es importante ver cómo puede ir construyendo unidad. Y Ro Silva dice: desplazamiento forzado, crimen de lesa humanidad, saludos desde Valdivia, las tierras del complejo forestal Panguipulli vivieron el mismo proceso, Sebastián, fuerza para la lucha y abrazos para María Angélica, siempre estimulante oírla. Y voy a dirigirme solamente a una pregunta que salió del Facebook. A ver, ¿quién la va a contestar? Dice lo siguiente: ¿cómo y quién debe reencantar a los trabajadoras con la política y el compromiso que requiere, tomando en cuenta que los políticos traicionan y se traicionan constantemente? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Sebastián, quizás, ya que está tan contingente el tema. Y que es el joven que tiene que vivir la nueva etapa. Exactamente. Yo también quiero opinar sobre eso. Ok, cortito, 5 minutos cada uno, por favor. Yo creo estar en absoluto, totalmente de acuerdo con la aproximación de mis dos contertulios. Pero invertiría un par de conceptos. En general se tiende a privilegiar el esquema y marco de la nación para hablar de la democracia. Y yo lo invierto. Porque los fenómenos de participación de masa son los que generan las posibilidades de que las naciones existan, se reestructuren o se reordenen. No fue en el marco de lo que fuera la nación chilena donde se produjo esta coyuntura, sino fue en la Plaza de Dignidad. No estamos en este momento, conversamos, perdona, quizás lo entendí mal en tu frase, pero y precisamente yo me digo, ¿cómo puede sobrevivir algún proyecto mapuche sino en el espacio efectivamente de este Chile o de esta América Latina? No es solamente entonces de la nación chilena, sino probablemente de un enfoque general que todavía no somos capaces de encontrar en América Latina, porque nuestras oligarquías nos mantienen segmentadas y separadas, excepto cuando a ellas les interese establecer un mercado común.
para su acumulación de riqueza. Igual como pueden cambiar hoy día la influencia norteamericana a la influencia china, yo no lo descarto totalmente, a pesar de que tiene su lealtad y su corazón y su ideología todavía en el ámbito de la oligarquía o de la influencia europea y de luego de la influencia norteamericana. Entonces, uno dice, ¿cómo y quién debe reencantar a la población? Es que la población es simplemente nuestros soldados de batalla, la carne de cañón. ¿Son simplemente el objeto pasivo? No. La única posibilidad de construir alguna forma de nueva teoría es alimentándose de ella, participando en esos agrupamientos, en esos debates, no educándolas en la vieja concepción simplemente leninista o kauskiana de un pueblo ignorante que no es capaz de reivindicar sus profundos intereses, porque si ese pueblo en realidad sus más profundos intereses los tiene más claro que nosotros. Lo que pasa es que no puede expresarlo articuladamente. Tiene que expresarlo en términos de las coaliciones que le permite la vida. En otras palabras, es de ese pueblo del cual tiene que, de alguna manera, en ese diálogo, de luego, de las universidades, de los nuevos líderes, de la gente que surge, los nuevos grupos, las feministas, etcétera, surgen, de luego, las nuevas formas de organización. No surgen simplemente de una lectura académica. En otras palabras, si no hay teoría revolucionaria, y en eso estoy de acuerdo con Lenin, no hay acción revolucionaria. Pero ¿de dónde puede surgir la teoría revolucionaria si no es de la experiencia de la gente? Como lo dicen todos los tipos que de alguna manera, no solo Mao Zedong, todos los que han jugado algún rol importante en esas masivas participaciones. Uno dice, ¿hasta dónde da esa teoría? Desde luego en la cabeza de Mao Zedong se convierte en una filosofía general, pero dentro de su partido y dentro de su Estado no es así, porque el 90% de su base militante es campesina, porque es un país simplemente que no ha llegado al centro todavía del capitalismo, y porque este debate o relaciones, y conocimos esa profunda discusión que hubo en la época de la Revolución Cultural a nivel del planeta, nos tienen absolutamente segmentados, pues, para que ese relacionamiento no lo reconozcamos como propio. En otras palabras, no busquemos el sujeto de la historia fuera de la historia misma, porque hoy día tiene más presencia en la cabeza nuestra Gatica, que lo enseguecieron estos miserables, y que se ha mantenido firme en su solidaridad con el movimiento. No lo conozco, no sé qué ideas tiene él en la cabeza, aparte de haber salido a la calle y que lo enseguecieron. Pero desde luego, en esa lucha en concreto, es donde va emergiendo, y quizás sea militante de tal cosa, militante de tal otra, quizás está en una olla común. Apoyemos eso, abrámosles espacio, porque sin esa autonomía, esa participación que tenemos que vigorizar a nivel de la base, no podemos llegar demasiado lejos con toda la fuerza de negociación y todas las interpretaciones racionales y analíticas que podamos inventar. Perdón que me haya alargado. Bien, gracias, Rafael. Sebastián, ¿quieres terminar, por favor, redondeando la pregunta? Y con eso estaríamos dando término. Perfecto. Me pilló un poco por sorpresa la pregunta, no sabía qué decir, pero creo que ya tengo una idea. Sobre todo complementar todo lo que acaba de decir Rafael, creo que da justo en el clavo de la base de lo que iba a responder, pero quiero añadirle algunos elementos, sobre todo por esto de cómo reencantar. Como encantar algo no es algo que además de convencer racionalmente, llega al corazón. Como que mueve la sangre. Cuando alguien está encantado por algo, por alguien, está medio embobado, tiene mucho que ver con lo sentimental, y ahí creo que el arte es una cuestión fundamental. Y el arte como encuentro comunitario del pueblo, del movimiento popular, de los trabajadores, con los estudiantes, con los campesinos, con los mapuches. Creo que el encuentro intergeneracional, y esto a partir de la experiencia propia, de cómo he podido comprender y aprender de la historia de mi territorio, creo que el encuentro intergeneracional, el encuentro desde la memoria, desde el arte, la cultura, la educación, es la clave
desde cómo nos reencantamos, porque también hay que reencantarse, ¿no? Solo que otros se reencanten. Es complejo también mantenerse en una lucha con todas estas dificultades estructurales que bien se mencionaron en esta conversación. Hay mucha frustración de por medio y ahí creo que nuevamente el arte es una cuestión fundamental. Es cosa de escuchar a Víctor Jara, ¿no? Creo que es algo que inevitable, que llega directo a lo profundo del alma, del corazón, y que después nos lleva a ir a la cocina, a sacar una olla y salir a la calle. Creo que por ahí va un poco mi respuesta también desde mi oficio como trabajador del arte. Soy cantautor y me dedico también a comunicar la historia de mi pueblo a través de las canciones, de la poesía y de la música. Y creo que eso es lo que también tenemos que complementar. La educación, la teoría y el arte, la cultura, el encuentro intergeneracional, el encuentro intersectorial, aprender de las luchas tanto del pasado como de los otros sectores del movimiento popular y también las luchas de otros territorios, desde todo lo amplio y ancho de Abya Yala, de Latinoamérica y del mundo entero. Creo que los límites no existen a la hora de pensar en cómo reencantar. La creatividad ahí tiene que jugar el rol fundamental para que sigamos entretejiéndonos como pueblo y sigamos avanzando cada vez más hacia un territorio, una plurinación más justa, más amplia y más libre. Muchas gracias, Sebastián. Claramente se pueden extraer varias cositas de todas las exposiciones de los aquí presentes. Me quedaron dos cosas bien claras: recuperar lo perdido, por un lado, y claramente el arte en este minuto está teniendo una fuerza muy, muy, muy importante en todas las manifestaciones que se han estado realizando. Antes de dar paso a Ricardo, que va a ser el cierre de este programa, quiero hacer la invitación o dejar la invitación para el próximo conversatorio que va a tener lugar este jueves 7 de enero, con otro interesante tema relacionado con el mundo del trabajo, causas de la desigualdad en el actual modelo de desarrollo económico, valor del capital, valor del trabajo. Van a estar como invitados Marco Kremerman, Fernando Gallardo y Manuel Hidalgo. Los otros 3 conversatorios restantes se van a realizar los días martes 12, martes 19 y martes 26 de enero. Así que cordialmente invitados. Dejo paso ahora a Ricardo para que dé el cierre y los agradecimientos respectivos. Ok. Yo agradezco en lo particular. Son ustedes tremendos panelistas. Creo que apuntaron 100% a lo que pretendíamos a través de estos conversatorios, justamente generar un juego de ideas. No tenemos por qué estar en línea, en acuerdo en todo. Es despertar conciencia, es dejar cosas flotantes, cosas que los que están escuchando y los que van a seguir escuchando lo que hoy día conversamos, puedan ir siendo parte de esta transformación, como decíamos. Y qué mejor que poner algunas cartas en la mesa. Yo me quedo con algunas cosas que me parecieron súper interesantes. En lo personal, hijo de minero, mi papá fue 27 años minero de la zona del carbón, oriundo del campo. Entonces me representa mucho esto de la zona minera. Vivo acá, ¿cierto? Pero lo viví en carne propia. Vi a mi papá llegar como llega un minero a su casa, sucio, con sus uñas llenas de carbón, con un sacrificio, con mineros que morían con las rodillas llenas de líquido. Eso fue un minero. De ahí viene la palabra shoyonka, ¿cierto? Ashoyonkado. Pero también vengo de otra realidad. Me tocó vivir la sociedad popular un poco a través de esta iglesia que era del pueblo, en un movimiento que se llamaba Moani, Movimiento Apostólico de Adolescentes y Niños, que era un movimiento de poblaciones, no necesariamente niños y jóvenes católicos, pero sí creía en algo esencial que hoy día tiene mucha vigencia, que es protagonizar las transformaciones. O sea, no me quedaba solo en el juzgar que yo estoy empobrecido, que yo estoy mal, que está mala la cancha, que está sucia, que no tengo oportunidades. La cosa es que luego cuando ya hago conciencia de lo que estoy viviendo, que es lo que hoy día estamos tratando de generar, ¿cierto? Es conciencia. Cuando logro ver lo que está pasando, que no es fácil de determinar,
Bueno, juzgo, que es lo que estamos haciendo ahora, planteo ideas, intento descubrir los por qué y protagonizo los cambios. Y los cambios se protagonizaban en este movimiento a través de la infancia. Imagínense, la infancia, los más pequeños, pero para nosotros eran el gran tesoro. ¿Cachai? No tenían ninguna suciedad mental desde el punto de vista de las capacidades a las cuales ellos podrían hacer. Yo sigo confiando en eso. Y eso después me lleva a ser un profesional, a ser un dirigente sindical y a estar involucrado en estas charlas tan profundas, ¿cierto? Cuando ustedes nombran entonces esto, yo lo sigo escuchando, sujeto social, ser protagonista, experiencial, percatarnos de la fuerza que tiene la unidad, ser consciente de lo que le decía Sebastián, ser consciente de que este juego de lo privado, este juego del capital no es casual, de que hay intereses, de que hay gente articulando permanentemente esto. Bueno, tenemos que ver cómo desarticulamos parte de esa fuerza. ¿Cuál es la fuerza que tienen estos amigos? ¿Será la plata? ¿Será la plata que le estamos entregando a través de la AFP? ¿Es la fuerza de la coacción? ¿Será esta desunidad que nos enseñaron desde el consumismo, ¿cierto? Desde el temor en la dictadura, que dice que ¿para qué voy a liderar? ¿Para qué me voy a unir a un pensamiento con el otro? ¿Para qué voy a gastar mi tiempo en razón del bien común? ¿Para qué? Bueno, aquí estamos diciendo para todo, para todo. O sea, si yo dedico parte de mi tiempo, me despojo del yo para ver los intereses del bien común, del que está al lado mío, del que trabaja al lado mío, todo eso hace sentido. Y ahí es donde viene esta cosa de la dignificación y la humanización. Yo siento que nosotros también como trabajadores, como obreros, como ciudadanos, a veces también perdemos el foco. O sea, también somos parte de este sistema. Y en este sistema también a veces nos gusta esto de lo individual. A veces me gusta crecer y aparentar. ¿No? Pues acá estamos hablando de volver a la base, volver a lo esencial. Entonces, a humanizarnos. Yo también me quedo con esa frase que para mí es trascendental en la vida. Hay mucha tarea por delante. Nadie tiene la panacea. Nadie sabe incluso en qué vamos a terminar. Lo que sí sabemos es que tenemos que hacer cambios hoy. Esa es la fuente. Ahora, nosotros lo mencionamos al principio, esta revuelta social, como le llamaron algunos, esta activación de la conciencia social masiva, tiene que permanecer. No basta que haya sido y que ahora estemos haciendo estos paneles y creamos que la Constitución o lo que viene va a cambiar todo. No, la gente tiene que seguir en la calle mostrando las necesidades que tiene. Esa acción tiene que permanecer, porque esa es la que va a dar sustento y fuerza a las transformaciones. Y en eso sí estoy muy alineado con don Javier, con don Rafael Cries, donde estas transformaciones tienen que ser desde las bases y nosotros tenemos que ser capaces de entender que somos los protagonistas de estos cambios. No va a venir una mente excepcional a generar directrices de transformaciones que logren mi beneficio personal. No, esto tiene que surgir desde nosotros. Y si nos caemos, bueno, nos paramos de nuevo. La historia está mostrando eso, ustedes lo ilustraron en las exposiciones que hicieron, y los trabajadores que murieron y que se esforzaron y que pese a eso siguieron parándose y siguieron y parece con fuerza inagotable, pues eso es como la mejor enseñanza que la historia nos deja. Los que nos antecedieron no pararon. Y gracias a ello tenemos lo poco o lo grande que tenemos hoy en día. Depende de la mirada que cada uno haga. Pero estamos llamados a seguir adelante y en unidad. ¿Sí? Se les agradece de verdad su tiempo, tremenda exposición, yo estoy muy contento, me encanta escuchar este nivel de diálogo y ojalá tengamos la oportunidad de tener estos conversatorios que vienen con mucha audiencia para forjar conciencia. Muchas gracias. Gracias. Bien, damos